Era un martes lluvioso de octubre cuando mi mundo se vino abajo. Recibí la notificación de despido de la empresa donde había trabajado durante 15 años, Constructora Meridian C.A. La razón oficial era reestructuración empresarial, pero yo sabía que había algo más detrás de todo esto. Durante los últimos meses, había estado investigando irregularidades en los contratos de obra pública que manejaba la empresa, específicamente en el proyecto del nuevo hospital municipal. Mi nombre es Carlos Mendoza. Tengo 42 años y soy ingeniero civil. Siempre me he caracterizado por ser meticuloso en mi trabajo, tal vez demasiado para el gusto de algunos. Cuando comencé a notar discrepancias en los presupuestos y materiales utilizados en el proyecto del hospital, no pude hacer otra cosa que investigar más a fondo. Los números no cuadraban. Había facturas duplicadas, materiales de baja calidad facturados como premium, y lo más grave de todo, el director de obras, Roberto Vázquez, estaba desviando fondos públicos a cuentas personales. El problema comenzó cuando presenté mis hallazgos al gerente general, Eduardo Santamaría. Su reacción no fue la que esperaba. En lugar de agradecer mi diligencia, me miró con frialdad y me dijo que me estaba metiendo en asuntos que no me correspondían. 2 semanas después, recibí el despido. No podía quedarme de brazos cruzados. Los ciudadanos merecían un hospital construido con materiales de calidad, y los fondos públicos debían ser utilizados correctamente. Decidí emprender acciones legales contra Constructora Meridian por despido injustificado y también presentar una denuncia por corrupción ante la Fiscalía. Contraté los servicios de la abogada Alba Ramos, una profesional de mediana edad con reputación de ser tenaz, pero no necesariamente exitosa en casos complejos. Su oficina estaba ubicada en un edificio modesto del centro de la ciudad. Y desde el primer momento me di cuenta de que no manejaríamos el mismo presupuesto que tendría la empresa para su defensa legal. La primera audiencia fue desastrosa. Los abogados de Constructora Meridian, encabezados por el prestigioso bufete Hernández Asociados, presentaron una defensa tan sólida que parecía que yo era el culpable de todo. Argumentaron que había sido despedido por bajo rendimiento, insubordinación y por crear un ambiente laboral tóxico. Tenían testigos, evaluaciones de desempeño alteradas, y hasta grabaciones de reuniones sacadas de contexto. El juez, don Armando Castillo, un hombre de 60 años con fama de ser estricto pero justo, escuchó ambas partes con atención. Sin embargo, cuando llegó el momento de presentar mis pruebas sobre la corrupción en el proyecto del hospital, la defensa de la empresa objetó cada documento, argumentando que habían sido obtenidos de manera ilegal o que no tenían relevancia para el caso de despido injustificado. Señor Mendoza, me dijo el juez al final de esa primera audiencia, entiendo su frustración, pero debe ceñirse a los hechos relacionados con su despido. Este no es el tribunal apropiado para ventilar acusaciones de corrupción sin pruebas concretas y admisibles. Salí de esa audiencia sintiéndome humillado y derrotado. La abogada Alba intentó consolarme diciéndome que era normal que la primera audiencia no fuera favorable, pero yo podía ver en sus ojos que ella también había perdido parte de su confianza en el caso. Las semanas siguientes fueron un infierno. Los abogados de la empresa iniciaron una campaña mediática en mi contra, filtrando información sesgada a los medios locales. Los titulares decían cosas como ex empleado descontento inventa escándalo para extorsionar a empresa y ingeniero despedido por mal desempeño busca venganza con falsas acusaciones. Mi reputación profesional se vio gravemente afectada. Otros colegas ingenieros comenzaron a evitarme en los eventos del colegio profesional. Algunas empresas donde había enviado mi currículum me rechazaron incluso antes de hacer entrevistas. Era como si hubiera contraído una enfermedad contagiosa en el mundo profesional. La segunda audiencia fue aún peor. Los abogados de Meridian presentaron más testigos, incluyendo a algunos de mis ex compañeros de trabajo que declararon en mi contra. Juan Carlos Mora, quien había sido mi amigo durante años, testificó que yo había mostrado comportamientos erráticos en los últimos meses de trabajo y que había hecho comentarios despectivos sobre la gerencia de la empresa. Carlos siempre fue un buen ingeniero, declaró Juan Carlos, pero en el último tiempo se había vuelto paranoico y conflictivo. Constantemente cuestionaba las decisiones de sus superiores y creaba tensiones innecesarias en el equipo. Escuchar esas palabras de alguien a quien consideraba un amigo fue devastador. La abogada Alba intentó contrainterrogarlo, pero Juan Carlos mantuvo su versión de los hechos. Más tarde me enteré de que había recibido un ascenso significativo en la empresa justo después de mi despido. El peor momento llegó cuando el juez Castillo, después de escuchar todos los testimonios y revisar las pruebas presentadas, hizo una declaración que me heló la sangre. Señor Mendoza, basándome en las evidencias presentadas, debo decirle que su caso carece de fundamento sólido. Las acusaciones que ha hecho contra su ex empleador
parecen estar motivadas por resentimiento personal más que por hechos comprobables. El juez continuó. Además, las pruebas que ha intentado presentar sobre supuestas irregularidades en los contratos no solo son inadmisibles por la forma en que fueron obtenidas, sino que tampoco son relevantes para determinar si su despido fue justificado o no. La empresa ha demostrado que tenía causas válidas para terminar su contrato laboral. Alba se puso de pie e intentó objetar. Su señoría, solicitamos más tiempo para presentar evidencia adicional que demuestre. Abogada Ramos, la interrumpió el juez. He sido más que generoso con los plazos. Su cliente ha tenido amplias oportunidades para presentar su caso. A menos que tenga evidencia nueva y significativa, estoy considerando seriamente desestimar este caso por falta de mérito. Salí de esa segunda audiencia completamente destrozado. No solo había perdido mi trabajo, sino que ahora parecía que también perdería en los tribunales, y mi reputación quedaría completamente arruinada. Esa noche, sentado en mi apartamento vacío, mi esposa había decidido irse a casa de su hermana hasta que resolviera mis problemas. Me planteé seriamente abandonar todo y mudarme a otra ciudad donde nadie me conociera. Fue en ese momento de desesperación total cuando recordé algo que había olvidado por completo. Durante mi último día en Constructora Meridian, mientras recogía mis pertenencias personales, había copiado automáticamente algunos archivos de mi computadora a una unidad USB que siempre llevaba conmigo. En ese momento lo había hecho por costumbre, sin pensar realmente en su importancia. Esos archivos habían estado guardados en un cajón de mi escritorio durante más de 5 años. Con manos temblorosas, busqué la pequeña unidad USB entre mis pertenencias. Cuando finalmente la encontré y la conecté a mi computadora, no podía creer lo que vi en la pantalla. Ahí estaban todos los documentos originales del proyecto del hospital, incluidos emails internos, contratos originales sin modificar, facturas reales de proveedores y, lo más importante de todo, una serie de comunicaciones privadas entre Roberto Vázquez y Eduardo Santamaría, donde discutían abiertamente cómo manipular las cuentas para desviar fondos. En uno de los emails, fechado apenas 3 días antes de mi despido, Santamaría le escribía a Vázquez: Carlos está haciendo demasiadas preguntas sobre las facturas del hospital. Tenemos que sacarlo de ahí antes de que descubra lo de las cuentas offshore. Prepara su expediente con todo lo necesario para justificar el despido por bajo rendimiento. La respuesta de Vázquez era igualmente incriminatoria. Ya hablé con Juan Carlos y otros del equipo. Van a testificar que Carlos había mostrado comportamientos problemáticos. También alteré sus evaluaciones de desempeño de los últimos 6 meses. Todo está listo para proceder. Había más. Documentos que mostraban cómo habían pagado sobornos a inspectores municipales, facturas falsificadas por millones de pesos, y hasta fotografías de materiales defectuosos que estaban siendo utilizados en la construcción del hospital. Era una mina de oro de evidencias que demostraban no solo que mi despido había sido injustificado, sino que había sido específicamente diseñado para silenciarme y proteger un esquema masivo de corrupción. Mi primera reacción fue llamar inmediatamente a Alba, pero luego me detuve. Decidí revisar todo meticulosamente durante toda la noche, para asegurarme de que entendía completamente lo que tenía en mis manos. No podía permitirme cometer errores a esta altura del proceso. Al día siguiente temprano llamé a Alba y le pedí que viniera a mi apartamento urgentemente. Cuando llegó y le mostré lo que había encontrado, su expresión cambió completamente. Por primera vez desde que había comenzado este caso, vi esperanza real en sus ojos. Carlos, me dijo con voz emocionada, esto es exactamente lo que necesitábamos. No solo podemos demostrar que tu despido fue injustificado, sino que podemos probar que fue parte de una conspiración para ocultar crímenes graves. Pero Alba también era realista sobre los desafíos que enfrentábamos. El problema, continuó, es que va a ser muy difícil explicar por qué no presentaste esta evidencia antes. Los abogados de Meridian van a argumentar que la fabricaste o que la obtuviste ilegalmente después del hecho. Tenía razón, necesitábamos una estrategia cuidadosa. Decidimos contactar a un experto en informática forense, para que certificara que los archivos eran auténticos y que habían sido creados en las fechas indicadas. También necesitábamos preparar una explicación convincente de por qué no había recordado tener estos archivos antes. El experto forense, Dr. Miguel Torres, confirmó después de un análisis exhaustivo que todos los archivos eran auténticos y que los metadatos mostraban claramente que habían sido creados y modificados en las fechas correspondientes, mucho antes de mi despido. Esto era crucial para demostrar que no habían sido fabricados después del hecho. Mientras tanto, decidimos investigar más a fondo a los testigos que habían declarado en mi contra. Contratamos a un investigador privado, Antonio Ruiz, quien descubrió información muy interesante. Juan Carlos Mora había recibido no solo un ascenso,
sino también un bono de 50,000 pesos justo una semana después de testificar contra mí. Otros testigos también habían recibido beneficios económicos o promociones después de sus declaraciones. El investigador también descubrió que varios de estos testigos habían sido presionados para dar testimonio falso. Una secretaria de la empresa, María González, que había trabajado ahí durante 20 años, accedió a hablar confidencialmente con nosotros. Nos reveló que había sido directamente amenazada por Vázquez con perder su trabajo si no declaraba en contra mía. A mí me dijeron qué tenía que decir exactamente, nos confesó María con lágrimas en los ojos. Me dieron un guión y me hicieron ensayar mi testimonio varias veces. Si no lo hacía, me dijeron que me despedirían y que se asegurarían de que nunca encontrara trabajo en otra empresa de la ciudad. Con toda esta nueva evidencia, Alba solicitó al tribunal una audiencia extraordinaria. Argumentó que habíamos descubierto evidencia crucial que había estado oculta y que demostraba no solo la inocencia de su cliente, sino también un patrón de obstrucción de la justicia por parte de la empresa demandada. Los abogados de Meridian se opusieron fuertemente a la solicitud. En su respuesta escrita, argumentaron que era demasiado tarde para presentar nueva evidencia y que cualquier documento que pudiéramos tener había sido obtenido de manera ilegal. También sugirieron que había fabricado los archivos para respaldar mis falsas acusaciones. El juez Castillo inicialmente mostró reticencia a permitir la audiencia extraordinaria. En una sesión previa, nos dijo: abogada Ramos, su cliente ha tenido múltiples oportunidades para presentar su caso. No puedo permitir que este proceso se extienda indefinidamente cada vez que aparezcan supuestas nuevas evidencias. Pero Alba estaba preparada. Presentó al tribunal un informe forense detallado que certificaba la autenticidad de los documentos, testimonios jurados de testigos que confirmaban haber sido presionados a mentir, y evidencia de los pagos irregulares hechos a los testigos de la empresa después de sus declaraciones. Su señoría, argumentó Alba con pasión, no estamos hablando de evidencia fabricada o obtenida ilegalmente. Estamos hablando de documentos que mi cliente había copiado legalmente durante su tiempo de empleo y que había olvidado por el trauma del despido injusto. La evidencia forense confirma irrefutablemente que estos documentos son auténticos y datan del periodo relevante. Después de revisar cuidadosamente todos los documentos presentados, el juez Castillo finalmente accedió a programar una audiencia extraordinaria. Dada la seriedad de las alegaciones y la naturaleza de la evidencia presentada, declaró: considero que es necesario permitir que esta evidencia sea examinada apropiadamente en tribunal. Los días previos a la audiencia extraordinaria fueron intensos. Alba y yo trabajamos día y noche preparando la presentación de la evidencia. Sabíamos que esta era nuestra única oportunidad real de ganar el caso y exponer la verdad sobre lo que había pasado en Constructora Meridian. También tuvimos que lidiar con intentos de intimidación. Recibí llamadas telefónicas amenazantes en las que voces desconocidas me advertían que dejara las cosas como estaban o me arrepentiría. El investigador privado Antonio Ruiz reportó que había sido seguido por vehículos sospechosos en varias ocasiones. La presión mediática también se intensificó. Los abogados de Meridian filtraron información sugiriendo que yo había fabricado evidencia y que estaba desesperado por ganar un caso perdido. Un periódico local publicó un artículo con el titular «¿Hasta dónde llegará un ex empleado despechado?», que claramente había sido influenciado por la campaña de desinformación de la empresa. Pero nosotros también teníamos nuestros aliados. La secretaria María González finalmente decidió hacer público su testimonio sobre cómo había sido presionada para mentir. Su historia fue recogida por algunos medios independientes que comenzaron a cuestionar la versión oficial de los eventos. El día de la audiencia extraordinaria, el tribunal estaba lleno. Había periodistas, abogados curiosos, algunos de mis ex compañeros de trabajo y representantes de organizaciones de la sociedad civil, preocupadas por la corrupción en los contratos públicos. La tensión en el aire era palpable. Los abogados de Meridian llegaron con un equipo aún más grande que antes. Habían traído especialistas en informática forense para cuestionar la autenticidad de mis documentos y expertos legales para argumentar sobre la inadmisibilidad de la evidencia tardía. Cuando el juez Castillo entró al tribunal, todos se pusieron de pie. Podía ver en su expresión que entendía la gravedad del momento. Damas y caballeros, comenzó, estamos aquí para examinar evidencia que potencialmente podría cambiar el curso de este caso de manera significativa. Alba se puso de pie para hacer su presentación inicial. Con voz clara y firme, comenzó: Su señoría, lo que vamos a presentar hoy no es simplemente evidencia adicional para un caso de despido injustificado. Lo que vamos a demostrar es que mi cliente fue víctima de una conspiración criminal diseñada para silenciarlo y proteger un esquema masivo de corrupción que involucra fondos públicos destinados a la construcción de un hospital
que debería salvar vidas. Los siguientes minutos fueron cruciales. Alba presentó sistemáticamente cada pieza de evidencia. Los emails entre Vázquez y Santamaría, discutiendo cómo deshacerse de mí. Los documentos que mostraban la manipulación de mis evaluaciones de desempeño, las facturas falsificadas del proyecto del hospital, y los registros de pagos irregulares a testigos después de sus declaraciones en mi contra. Cuando Alba mostró el email donde Santamaría admitía explícitamente que necesitaban despedirme antes de que descubriera lo de las cuentas offshore, un murmullo audible se extendió por el tribunal. El juez pidió silencio, pero era claro que la revelación había tenido un impacto significativo. Los abogados de Meridian intentaron objetar constantemente, argumentando que los documentos habían sido obtenidos ilegalmente y que no había forma de verificar su autenticidad. Pero Alba estaba preparada para cada objeción. Presentó el informe forense detallado del Dr. Torres, quien había analizado cada archivo y confirmado su autenticidad. Su señoría, declaró Alba, estos documentos fueron copiados legalmente por mi cliente durante su empleo regular en la empresa. No hay nada ilegal en que un empleado respalde archivos de trabajo en sus dispositivos personales. El hecho de que mi cliente olvidara temporalmente tener estos archivos, dado el trauma del despido injusto, no los hace inadmisibles. Luego llegó el momento más dramático de la audiencia. Alba llamó a testificar a María González, la secretaria que había sido presionada para mentir. Con voz temblorosa pero determinada, María relató cómo había sido amenazada y coaccionada para dar falso testimonio. Me dijeron exactamente qué tenía que decir sobre el señor Mendoza, declaró María. Me hicieron ensayar mi testimonio una y otra vez, hasta que dijera exactamente lo que ellos querían escuchar. Me amenazaron con despedirme y arruinar mi carrera si no cooperaba. El abogado principal de Meridian, el prestigioso Dr. Hernández, se puso de pie para contrainterrogar a María. Intentó desacreditar su testimonio sugiriendo que había sido sobornada o presionada por nosotros para cambiar su historia. Pero María mantuvo firmemente su versión de los hechos. Nadie me ha pagado nada por decir la verdad, respondió María con dignidad. Lo hago porque no puedo seguir viviendo con la culpa de haber mentido en un tribunal. El señor Mendoza era un buen hombre que solo trataba de hacer lo correcto, y nosotros lo destruimos por órdenes de gente corrupta. Después del testimonio de María, Alba presentó la evidencia de los pagos irregulares que habían recibido varios testigos después de declarar en mi contra. Juan Carlos Mora había recibido no solo un ascenso, sino también un bono sustancial y un aumento salarial significativo. Otros testigos habían recibido beneficios similares. Su señoría, argumentó Alba, esto demuestra un patrón claro de soborno y obstrucción de la justicia. Estos testigos fueron recompensados financieramente por dar falso testimonio contra mi cliente. Los abogados de Meridian intentaron argumentar que las recompensas a los empleados eran coincidencias y que no había conexión directa con sus testimonios. Pero la evidencia era demasiado clara y la cronología demasiado sospechosa para ser creíble. Entonces, Alba presentó la evidencia más devastadora de todas: las comunicaciones sobre las cuentas offshore y el desvío de fondos públicos del proyecto del hospital. Los documentos mostraban transferencias por millones de pesos a cuentas bancarias en paraísos fiscales, facturas infladas sistemáticamente, y el uso de materiales de baja calidad que ponían en riesgo la seguridad del hospital. Su señoría, declaró Alba con voz firme, esto no es solo un caso de despido injustificado, es un caso de una empresa que cometió fraude masivo contra el Estado y que despidió a mi cliente específicamente para ocultar estos crímenes. Mi cliente no fue despedido por bajo rendimiento, fue despedido porque tenía la integridad moral y profesional para cuestionar actividades criminales. Durante todo este tiempo, yo observaba las reacciones de las personas en el tribunal. Podía ver cómo las expresiones cambiaban conforme se presentaba cada pieza de evidencia. Los periodistas tomaban notas, frenéticamente. Los abogados de Meridian parecían cada vez más nerviosos. Y el juez Castillo mantenía una expresión seria, pero claramente impactada por lo que estaba escuchando. Cuando Alba terminó de presentar toda la evidencia, el Dr. Hernández se puso de pie para hacer la defensa de Meridian. Sin embargo, era obvio que estaba en una posición extremadamente difícil. La evidencia era abrumadora, y su estrategia previa de desacreditar mi carácter se había desmoronado completamente. Su señoría, comenzó el Dr. Hernández. Mi cliente mantiene que el señor Mendoza fue despedido por causas justificadas relacionadas con su desempeño laboral. Los documentos presentados, incluso si son auténticos, no cambian el hecho de que había razones válidas para terminar su empleo, pero su argumento sonaba débil y poco convincente después de toda la evidencia que habíamos presentado. Intentó sugerir que los emails habían sido sacados de contexto y que las transferencias de dinero eran parte de operaciones comerciales legítimas,
pero no pudo proporcionar evidencia creíble para respaldar estas afirmaciones. El momento más tenso llegó cuando el juez Castillo comenzó a hacer preguntas directas a los representantes de Meridian sobre las cuentas offshore y las facturas infladas. ¿Puede explicarme?, preguntó el juez, ¿por qué su cliente necesitaría transferir fondos del proyecto del hospital a cuentas bancarias en paraísos fiscales? El doctor Hernández intentó evadir la pregunta argumentando que esos asuntos estaban fuera del alcance del caso de despido injustificado, pero el juez insistió en obtener una respuesta clara. Después de escuchar todos los argumentos y examinar toda la evidencia, el juez Castillo anunció que haría un receso para deliberar. Dada la complejidad y gravedad de las alegaciones presentadas, declaró, necesito tiempo para examinar cuidadosamente toda la evidencia antes de tomar una decisión. Las siguientes 2 horas fueron las más largas de mi vida. Alba y yo esperamos en el pasillo del tribunal, repasando mentalmente todo lo que habíamos presentado y tratando de interpretar las expresiones y reacciones del juez durante la audiencia. Finalmente, el juez regresó al tribunal. Cuando todos estuvieron nuevamente de pie, comenzó a leer su decisión. Después de examinar cuidadosamente toda la evidencia presentada en esta audiencia extraordinaria, este tribunal ha llegado a varias conclusiones importantes. Primero, continuó el juez, la evidencia presentada por el demandante demuestra convincentemente que su despido no fue motivado por bajo rendimiento o problemas de conducta, sino por su descubrimiento de actividades potencialmente criminales dentro de Constructora Meridian S.A. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Podía sentir que finalmente estábamos ganando. Segundo, prosiguió el juez, la evidencia indica que hubo un esfuerzo sistemático y deliberado por parte de la empresa demandada para obstruir la justicia mediante el soborno de testigos y la presentación de evidencia falsificada a este tribunal. El murmullo en el tribunal se intensificó, pero el juez pidió silencio para continuar. Tercero, y más grave aún, la evidencia sugiere que la empresa demandada ha estado involucrada en un esquema masivo de fraude y corrupción relacionado con contratos de obra pública, específicamente el proyecto del hospital municipal. En ese momento, varios representantes de Meridian que estaban presentes en el tribunal comenzaron a intercambiar miradas nerviosas y a susurrar entre ellos. Por lo tanto, declaró el juez Castillo con voz firme, este tribunal falla a favor del demandante Carlos Mendoza en el caso de despido injustificado. La empresa constructora Meridian S.A. es condenada a pagar una indemnización de 500,000 pesos por daños y perjuicios, más costos legales y restitución salarial por el periodo de desempleo. Sentí como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Alba me apretó el brazo con emoción, pero el juez no había terminado. Además, continuó, dada la gravedad de las alegaciones de corrupción y fraude presentadas, este tribunal está ordenando que todos los documentos y evidencias relacionados con el proyecto del hospital municipal sean remitidos inmediatamente a la Fiscalía General para investigación criminal. También ordeno que se investigue formalmente a todos los testigos que dieron testimonio falso en este caso por posible perjurio, y que se examine la conducta de los abogados defensores por posible obstrucción de la justicia. El tribunal estalló en un murmullo de voces excitadas. Los periodistas corrieron hacia las puertas para informar sobre la decisión histórica. Los representantes de Meridian se veían completamente conmocionados por el veredicto devastador. Pero lo que siguió fue igualmente satisfactorio. El juez se dirigió directamente a los abogados de Meridian. Doctor Hernández, quiero que sepa que este tribunal toma muy seriamente el intento de su cliente de pervertir el curso de la justicia mediante testimonios falsos y evidencia fabricada. Estaré recomendando al Colegio de Abogados que investigue la conducta ética de todos los abogados involucrados en esta conspiración. Salí del tribunal sintiéndome completamente vindicado. No solo había ganado mi caso, sino que había expuesto un esquema masivo de corrupción que había estado oculto durante años. Los medios de comunicación que antes me habían retratado como un ex empleado despechado ahora me consideraban un héroe que había arriesgado todo para exponer la verdad. En las semanas que siguieron, las consecuencias fueron dramáticas. Roberto Vázquez y Eduardo Santamaría fueron arrestados por la Fiscalía bajo cargos de fraude, corrupción y lavado de dinero. Varias cuentas bancarias fueron congeladas y se recuperaron millones de pesos en fondos desviados ilegalmente. Juan Carlos Mora y otros excompañeros que habían mentido en mi contra fueron despedidos de Constructora Meridian cuando la nueva gerencia tomó control de la empresa. Algunos enfrentaron cargos criminales por perjurio y obstrucción de la justicia. El proyecto del hospital municipal fue completamente auditado y se descubrió que necesitaba reparaciones mayores debido a los materiales defectuosos que habían sido utilizados. La construcción se reinició bajo nueva supervisión
y con materiales apropiados, utilizando los fondos recuperados de las cuentas offshore. Mi reputación profesional no solo se restauró completamente, sino que se mejoró significativamente. Varias empresas me ofrecieron posiciones ejecutivas, reconociendo mi integridad y valentía para hacer lo correcto, incluso cuando parecía imposible ganar. La abogada Alba Ramos también se benefició enormemente del caso. Su manejo exitoso de una situación aparentemente imposible la convirtió en una de las abogadas más respetadas y solicitadas de la ciudad. Su oficina se mudó a un edificio mucho más prestigioso y comenzó a manejar casos de alto perfil. Pero tal vez la consecuencia más importante fue el cambio en las leyes y regulaciones que surgió de este caso. El escándalo llevó a reformas significativas en la supervisión de contratos públicos y a nuevas protecciones legales para empleados que reportan corrupción o irregularidades en sus lugares de trabajo. 6 meses después del veredicto, recibí una llamada del alcalde de la ciudad. Me ofreció el puesto de director de transparencia y supervisión de contratos públicos, una posición nueva creada específicamente para prevenir el tipo de corrupción que había expuesto. Carlos, me dijo el alcalde durante nuestra reunión, necesitamos a alguien con tu integridad y experiencia para asegurar que algo como esto nunca vuelva a pasar en nuestra ciudad. ¿Estarías dispuesto a aceptar esta responsabilidad? Acepté el puesto sin dudarlo. Era una oportunidad perfecta para usar mi experiencia para proteger los fondos públicos y asegurar que los proyectos de infraestructura se realizaran con los más altos estándares de calidad y transparencia. En mi nuevo trabajo, implementé sistemas de supervisión rigurosos, auditorías aleatorias regulares y canales protegidos para que los empleados reporten irregularidades sin temor a represalias. También establecí protocolos para la verificación independiente de materiales y procesos de construcción. El hospital municipal finalmente se completó 2 años después, utilizando materiales de la más alta calidad y con total transparencia en todos los procesos. Cuando se inauguró, fui invitado como huésped de honor, reconocido como la persona cuya valentía había hecho posible que los ciudadanos tuvieran la infraestructura médica que merecían. Durante la ceremonia de inauguración, el gobernador del estado me otorgó una medalla al mérito civil por mi contribución a la lucha contra la corrupción. En su discurso, dijo, Carlos Mendoza representa lo mejor de nuestros servidores públicos y ciudadanos comprometidos. Su ejemplo nos recuerda que una sola persona con integridad y determinación puede hacer una diferencia enorme en la sociedad. Mi esposa, que había regresado conmigo después del veredicto, estaba entre la audiencia con lágrimas de orgullo en los ojos. Nuestro matrimonio se había fortalecido enormemente después de pasar por esta prueba juntos. Habíamos aprendido que enfrentar la adversidad con integridad, aunque fuera doloroso, era la única forma de vivir con la conciencia tranquila. Pero la historia no termina ahí. 3 años después del caso, cuando ya parecía que todo había vuelto a la normalidad, recibí una llamada que cambiaría mi vida una vez más. Era de la Fiscalía General del Estado. Señor Mendoza, me dijo el fiscal Miguel Herrera, necesitamos su ayuda. Hemos descubierto que el esquema de corrupción que usted expuso en Constructora Meridian era mucho más extenso de lo que pensábamos inicialmente. Tenemos evidencia de que involucra a múltiples empresas constructoras, funcionarios públicos de alto nivel, y posiblemente hasta políticos electos. La investigación que había comenzado con mi caso había destapado una red de corrupción que se extendía por toda la región. Las autoridades habían encontrado conexiones entre Constructora Meridian y al menos 15 otras empresas que habían participado en un cartel para manipular licitaciones públicas durante más de una década. Necesitamos que testifique ante un gran jurado federal, continuó el fiscal. Su experiencia y conocimiento del funcionamiento interno de estas operaciones es crucial para nuestro caso. Acepté inmediatamente. Después de todo lo que había pasado, sabía que mi responsabilidad no se limitaba solo a mi caso personal. Tenía la obligación moral de ayudar a desmantelar completamente esta red criminal. Los siguientes meses fueron intensos. Trabajé estrechamente con un equipo de fiscales federales, auditores forenses y agentes especiales para mapear toda la extensión del esquema de corrupción. Descubrimos que el patrón que había identificado en el hospital municipal se había repetido en decenas de otros proyectos: escuelas, carreteras, sistemas de agua potable, centros comunitarios. La magnitud del daño era asombrosa. Se estimaba que más de 50 millones de pesos en fondos públicos habían sido desviados ilegalmente durante 10 años. Peor aún, la mala calidad de las construcciones resultantes había puesto en riesgo la seguridad de miles de ciudadanos. Durante una de las reuniones con los fiscales, me mostraron fotografías de una escuela primaria que había colapsado parcialmente durante un temblor menor,
porque los materiales utilizados no cumplían con los códigos de construcción. Por fortuna, el colapso había ocurrido durante un fin de semana y no hubo víctimas, pero fácilmente podrían haber muerto decenas de niños. Esto es exactamente por lo que luchamos, le dije a Alba, quien continuaba representándome en todos los procedimientos relacionados. No se trata solo de dinero, se trata de vidas humanas que están en riesgo por la codicia de estas personas. El Gran Jurado Federal comenzó sus deliberaciones en septiembre, 4 años después de mi despido original. Esta vez, el nivel de atención mediática fue nacional. Periodistas de todo el país vinieron a cubrir lo que los medios habían denominado el caso de corrupción más grande en la historia del Estado. Cuando llegó mi turno de testificar ante el Gran Jurado, me sentí completamente preparado. Había vivido esta historia, la había documentado meticulosamente, y había dedicado años a entender todas sus ramificaciones. Mi testimonio duró 3 días completos. Presenté no solo la evidencia original que había encontrado en mi USB olvidada, sino también toda la información adicional que habíamos descubierto durante la investigación federal. Expliqué cómo funcionaba el sistema de sobornos, cómo se manipulaban las licitaciones, cómo se falsificaban las facturas, y cómo se intimidaba a cualquier empleado que hacía preguntas incómodas. Señores miembros del jurado, concluí mi testimonio, lo que presenciaron en mi caso no fue un incidente aislado, fue un pequeño vistazo a un sistema criminal sofisticado y extenso, que había estado operando en las sombras durante años, robando dinero destinado a mejorar la vida de nuestros ciudadanos y poniendo en peligro su seguridad. El veredicto del Gran Jurado fue unánime. Recomendaron procesos criminales contra 43 individuos, incluyendo ejecutivos de 20 empresas constructoras, 15 funcionarios públicos municipales y estatales, y hasta 3 legisladores que habían recibido sobornos a cambio de influenciar el proceso de licitación de contratos. Los juicios que siguieron fueron un espectáculo mediático. Todos los días aparecían nuevas revelaciones en los periódicos sobre la extensión de la corrupción. Antiguos socios comenzaron a declarar unos contra otros en un intento de obtener acuerdos de cooperación con los fiscales. Roberto Vázquez, mi exdirector de obras, decidió cooperar completamente con las autoridades a cambio de una sentencia reducida. Su testimonio fue devastador para los niveles más altos de la conspiración. Reveló cómo los líderes de las empresas constructoras se reunían regularmente para dividirse los contratos públicos entre ellos, fijando precios inflados y garantizando que ninguna empresa externa pudiera competir legítimamente. Teníamos reuniones mensuales en restaurantes privados, testificó Vázquez. Decidíamos quién ganaría cada licitación antes de que se publicara oficialmente. Luego presentábamos ofertas coordinadas para que pareciera competencia real, pero todo estaba arreglado de antemano. Eduardo Santamaría, por otro lado, decidió no cooperar y mantener su inocencia hasta el final. Su juicio fue particularmente dramático, porque los fiscales tenían grabaciones secretas de conversaciones, donde admitía explícitamente su participación en el 1900 esquema criminal. En una de las grabaciones más incriminatorias, se escuchaba a Santamaría diciéndole a un cómplice: Carlos Mendoza casi nos arruina a todos. Por suerte lo sacamos antes de que pudiera hacer más daño, pero tenemos que ser más cuidadosos. La próxima vez que alguien haga preguntas, lo eliminamos inmediatamente, no después de que haya tenido tiempo de investigar. Cuando los fiscales reprodujeron esa grabación en el tribunal, vi cómo Santamaría palideció completamente. Era evidencia directa no solo de su culpabilidad en el esquema de corrupción, sino también de que mi despido había sido específicamente diseñado para proteger las actividades criminales. El juicio de Santamaría duró 6 semanas. Yo testifico nuevamente, esta vez como testigo principal de la Fiscalía. Fue extraño estar en el mismo tribunal donde años antes había sido humillado y casi derrotado, pero ahora como la figura central en el desmantelamiento de una red criminal masiva. Durante mi testimonio, el abogado defensor de Santamaría intentó desacreditarme sugiriendo que toda mi campaña había sido motivada por venganza personal. ¿No es cierto, señor Mendoza?, me preguntó, que usted inventó toda esta historia de corrupción porque estaba resentido por haber perdido su trabajo. Mi respuesta fue directa y firme. Señor abogado, si yo hubiera querido venganza personal, habría buscado maneras de dañar específicamente a las personas que me lastimaron. En lugar de eso, dediqué años de mi vida a exponer un sistema que estaba robando dinero de los ciudadanos y poniendo en peligro sus vidas. La venganza habría sido mucho más fácil y menos costosa personalmente. El jurado deliberó durante 2 días, antes de regresar con un veredicto de culpable en todos los cargos. Santamaría fue sentenciado a 15 años de prisión federal y ordené pagar restitución por más de 20 millones de pesos. Vázquez, debido a su cooperación,
recibió una sentencia de 5 años. Durante su declaración de impacto antes de la sentencia, se dirigió directamente a mí. Carlos, sé que no tengo derecho a pedir tu perdón. Lo que hicimos estuvo mal, y lo que te hicimos a ti personalmente fue imperdonable. Solo espero que algún día puedas encontrar la paz sabiendo que tu valentía salvó a nuestra comunidad de continuar siendo víctima de nuestros crímenes. En total, 38 personas fueron condenadas por su participación en el esquema de corrupción. Las sentencias combinadas sumaron más de 200 años de prisión. Se recuperaron más de 40 millones de pesos en activos criminales, dinero que fue devuelto al Tesoro Público para ser utilizado en proyectos legítimos de infraestructura. Pero tal vez el resultado más importante fue el cambio sistémico que se implementó como resultado de estas revelaciones. El Estado aprobó nuevas leyes que requerían transparencia total en todos los contratos públicos, supervisión independiente de todos los proyectos de construcción y protecciones legales robustas para empleados que reportan corrupción. Se creó una nueva agencia estatal, la Oficina de Integridad en Contratos Públicos, y me ofrecieron dirigirla. Era una oportunidad increíble para institucionalizar todo lo que habíamos aprendido durante estos años de lucha. Carlos, me dijo el gobernador cuando me ofreció el puesto, tu experiencia es única. Has visto este problema desde todos los ángulos, como empleado que descubrió la corrupción, como víctima de represalias, como demandante en los tribunales y como testigo clave en los procesos criminales. No hay nadie mejor calificado para liderar este esfuerzo. Acepté el cargo con la condición de que tendría completa independencia operacional y acceso directo a los fiscales federales para cualquier irregularidad que descubriéramos. También insistí en que mi oficina tendría autoridad para realizar auditorías sorpresa en cualquier proyecto público sin aviso previo. En mi nueva posición, implementé el sistema de supervisión más riguroso del país. Cada contrato público por encima de 100,000 pesos requiere aprobación de múltiples departamentos independientes. Todos los materiales de construcción son probados por laboratorios externos antes de ser utilizados, y todos los empleados tienen acceso a una línea directa protegida para reportar cualquier irregularidad. Pero mi trabajo más importante en este nuevo cargo fue establecer un programa educativo para empleados públicos y contratistas privados sobre cómo identificar y reportar corrupción. Viajo por todo el estado dando conferencias sobre mi experiencia y enseñando a otros cómo reconocer las señales de advertencia que yo había identificado años atrás. La corrupción prospera en el silencio, les digo a las audiencias. Cada vez que alguien ve algo sospechoso y decide no decir nada, está permitiendo que el problema continúe y crezca. Mi historia demuestra que una sola persona con valor puede hacer una diferencia enorme, pero solo si está dispuesta a actuar. 5 años después de mi despido original, recibí el Premio Nacional de Integridad Pública, otorgado por el presidente de la República. Durante la ceremonia en el Palacio Presidencial, el presidente me dijo, Carlos Mendoza representa lo mejor de nuestros ciudadanos. Su ejemplo nos recuerda que la democracia solo funciona cuando hay personas dispuestas a defender los principios de transparencia y honestidad, incluso cuando es personal y profesionalmente costoso hacerlo. Esa noche, durante la cena de gala después de la ceremonia, me senté junto a Alba, quien había sido invitada como mi huésped especial. Reflexionamos sobre el increíble viaje que habíamos tomado juntos desde esa primera audiencia desastrosa hasta este momento de reconocimiento nacional. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, me preguntó Alba. Cuando comenzamos este caso, yo honestamente pensaba que teníamos muy pocas posibilidades de ganar. Tu historia sonaba demasiado increíble, demasiado conveniente. Pensé que eras probablemente otro empleado despechado con una historia elaborada. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión?, le pregunté. Fue tu consistencia, respondió. Nunca cambiaste tu historia, ni siquiera cuando parecía que íbamos a perder. Y cuando encontraste esa evidencia en el USB, tu primera preocupación no fue ganar el caso, sino asegurarte de que fuera auténtica y admisible. Eso me dijo que realmente te importaba la verdad más que la victoria personal. Alba tenía razón. Durante todo el proceso, mi motivación principal nunca había sido ganar dinero o obtener venganza. Había sido restaurar mi reputación y asegurar que la verdad saliera a la luz. El hecho de que también resultara en reformas sistémicas importantes y en la protección de fondos públicos había sido una consecuencia maravillosa pero no esperada. 6 meses después de recibir el premio presidencial, me invitaron a hablar en la Universidad Nacional de Derecho sobre mi experiencia. La audiencia estaba compuesta principalmente por estudiantes de leyes que estaban a punto de graduarse y comenzar sus carreras profesionales. Muchos de ustedes van a trabajar para empresas grandes, bufetes prestigiosos o agencias gubernamentales importantes,
les dije. Van a enfrentar situaciones donde será más fácil mirar hacia otro lado que hacer lo correcto. Van a ver a colegas que toman atajos éticos o que participan en actividades cuestionables. Mi consejo es simple. Recuerden que su reputación personal vale más que cualquier trabajo, cualquier ascenso o cualquier cantidad de dinero. Cuando comprometen su integridad, pierden algo que es muy difícil de recuperar. Pero cuando mantienen sus principios, incluso en circunstancias difíciles, construyen algo que nadie puede quitarles. Después de mi presentación, una estudiante me hizo una pregunta que me impactó profundamente. Señor Mendoza, ¿alguna vez se arrepiente de haber expuesto la corrupción? Su vida habría sido mucho más fácil si simplemente hubiera aceptado el despido y buscado otro trabajo. La pregunta me hizo reflexionar por un momento antes de responder. Es verdad que mi vida habría sido más fácil a corto plazo, admití, pero también habría sido menos significativa. Cada día, cuando veo el hospital funcionando con materiales de calidad, cuando leo sobre un proyecto de construcción que fue completado transparentemente bajo nuestras nuevas regulaciones, cuando recibo una llamada de alguien que reportó corrupción sin temor a represalias gracias a nuestras protecciones legales, sé que tomé la decisión correcta. Además, continué, no habría podido vivir conmigo mismo sabiendo que niños estaban asistiendo a escuelas construidas con materiales defectuosos, que pacientes estaban siendo tratados en hospitales inseguros, que el dinero de los contribuyentes estaba siendo robado sistemáticamente. La conciencia tranquila vale más que cualquier comodidad material. Esa conversación con los estudiantes me hizo darme cuenta de algo importante. Mi historia había trascendido el caso legal específico y se había convertido en un símbolo de la importancia de la integridad personal y el valor civil. Universidades de todo el país comenzaron a invitarme a hablar, y mi libro sobre la experiencia se convirtió en lectura obligatoria en varios programas de ética profesional. El impacto a largo plazo de mi caso ha sido enorme. El estado donde ocurrió todo ahora tiene una de las tasas más bajas de corrupción en contratos públicos del país. El sistema de supervisión que implementamos ha sido adoptado por varios otros estados como modelo para sus propias reformas. Pero tal vez, lo más satisfactorio, ha sido ver cómo mi ejemplo ha inspirado a otras personas a denunciar corrupción en sus propias organizaciones. En los últimos 3 años, mi oficina ha recibido más de 200 denuncias de empleados que han identificado irregularidades en sus lugares de trabajo. Más del 80% de estas denuncias han resultado en investigaciones exitosas y cambios positivos. Una de estas denuncias fue particularmente significativa para mí. Un joven ingeniero llamado David Ruiz, que trabajaba para una empresa de construcción de carreteras, contactó mi oficina después de descubrir que su empleador estaba utilizando asfalto de baja calidad en un proyecto de autopista importante. Señor Mendoza, me dijo durante nuestra primera reunión, leí su libro y vi sus conferencias. Su historia me dio el valor para hacer esto. Sé que probablemente van a despedirme, pero no puedo permanecer en silencio sabiendo que esta carretera va a ser peligrosa para los conductores. Trabajamos con David durante 6 meses para documentar apropiadamente las irregularidades antes de presentar la denuncia a las autoridades. Tal como él había predicho, fue despedido inmediatamente después de que se hiciera pública la investigación. Pero también, tal como había pasado en mi caso, la evidencia era tan abrumadora que no solo ganó su demanda por despido injustificado, sino que también expuso un esquema de fraude que involucra múltiples proyectos de carreteras. David ahora trabaja en mi oficina como investigador principal. Su experiencia y conocimiento técnico han sido invaluables para identificar otras irregularidades en proyectos de infraestructura. Más importante aún, su presencia en el equipo demuestra a otros empleados que hay vida profesional después de 1910, denunciar corrupción, y que hacer lo correcto puede llevar a oportunidades de carrera significativas. Otro desarrollo inesperado ha sido el interés internacional en nuestro modelo de supervisión. Representantes de gobiernos de varios países latinoamericanos han visitado nuestras oficinas para aprender sobre nuestros sistemas y procedimientos. La Organización de Estados Americanos me invitó a presentar nuestro modelo en su conferencia anual sobre transparencia gubernamental. Lo que han logrado aquí, me dijo el embajador de Colombia después de mi presentación, demuestra que es posible cambiar sistemas corruptos arraigados. Su experiencia nos da esperanza de que podemos implementar reformas similares en nuestros propios países. Como resultado de esta atención internacional, ayudé a establecer una red regional de oficinas de integridad pública. Compartimos mejores prácticas,
Coordinamos investigaciones transfronterizas cuando es necesario y proporcionamos apoyo técnico a países que están implementando sus propias reformas anticorrupción. El 10º aniversario de mi despido original fue marcado con una ceremonia especial en el hospital municipal, que había sido el centro de toda esta saga. El hospital ahora es reconocido como uno de los mejores de la región, no solo por la calidad de su construcción, sino también por la transparencia con la que fue completado. Durante la ceremonia, el director del hospital me presentó una placa conmemorativa que decía, en reconocimiento a Carlos Mendoza, cuya integridad y valentía aseguraron que este hospital fuera construido con los más altos estándares de calidad y transparencia, salvando innumerables vidas y protegiendo los recursos públicos de nuestra comunidad. Pero el momento más emocionante de esa ceremonia fue cuando una doctora joven se me acercó después del evento. Señor Mendoza, me dijo, quiero que sepa que mi hija nació en este hospital hace 2 años. Cada día que vengo a trabajar aquí, pienso en lo que habría pasado si este edificio hubiera sido construido con materiales defectuosos, como estaba planeado originalmente. Su valor no solo protegió el dinero público, protegió la vida de mi hija y las vidas de miles de otros pacientes. Esas palabras me recordaron por qué había valido la pena todo el sufrimiento, la humillación y los años de lucha legal. Al final, no se trataba de mi reputación personal o de ganar dinero en una demanda. Se trataba de vidas humanas reales, que dependían de que los fondos públicos fueran utilizados apropiadamente y de que la infraestructura fuera construida con integridad. Hoy en día, trabajo desde una oficina con vista al hospital municipal. Cada mañana, cuando llego a trabajar, veo ese edificio y me recuerda la importancia de lo que hacemos. Tengo un equipo de 20 investigadores dedicados, un presupuesto robusto para llevar a cabo nuestro trabajo y el respaldo completo del gobierno estatal para nuestras operaciones. Pero lo más importante es que tengo la satisfacción de saber que estoy haciendo una diferencia real en la vida de las personas. Cada esquema de corrupción que desmantelamos significa que más dinero público va a donde debe ir: escuelas, hospitales, carreteras, sistemas de agua potable y otros servicios esenciales para los ciudadanos. Mi matrimonio no solo sobrevivió la prueba de esos años difíciles, sino que se fortaleció. Mi esposa y yo ahora trabajamos juntos en una fundación que ayuda a otros empleados que han sido víctimas de represalias por reportar corrupción. Proporcionamos apoyo legal, asesoría psicológica y asistencia financiera temporaria mientras resuelven sus casos. Lo que aprendimos durante tu caso, me dijo mi esposa recientemente, es que hacer lo correcto a veces requiere sacrificios temporales, pero los beneficios a largo plazo, tanto personales como sociales, siempre valen la pena. Alba Ramos sigue siendo mi abogada y una amiga cercana. Su bufete ahora se especializa en casos de protección de denunciantes y ha ganado varios casos de alto perfil, basados en los precedentes establecidos en mi caso original. Regularmente da conferencias en facultades de Derecho sobre la importancia de la ética legal y cómo manejar casos complejos de corrupción. Tu caso cambió mi perspectiva sobre la práctica legal, me confesó Alba durante una cena reciente. Me enseñó que a veces los casos más importantes no son necesariamente los más lucrativos, sino los que tienen el potencial de hacer una diferencia real en la sociedad. Mirando hacia atrás en todo lo que ha pasado durante estos 10 años, me doy cuenta de que mi historia es tanto sobre la importancia de la integridad personal como sobre el poder de la perseverancia. Hubo muchos momentos cuando habría sido fácil rendirme, aceptar la derrota y seguir adelante con mi vida, pero sabía que algo más grande estaba en juego. La lección más importante que he aprendido es que la corrupción solo puede prosperar cuando las personas buenas deciden permanecer en silencio. Cada vez que alguien ve algo malo y decide no actuar, está contribuyendo pasivamente al problema. Pero cuando las personas tienen el valor de hablar y actuar, pueden cambiar sistemas enteros. Mi caso también demuestra la importancia crucial de tener sistemas legales justos y abogados comprometidos con la verdad. Sin Alba Ramos y su determinación de luchar, incluso cuando parecía imposible ganar, ninguno de estos cambios positivos habría sido posible. La justicia no es automática. Requiere que las personas trabajen activamente para hacerla realidad. Hoy, cuando hablo con jóvenes profesionales sobre mi experiencia, siempre les enfatizo que hacer lo correcto no es fácil, pero es necesario. Van a enfrentar momentos en sus carreras cuando tendrán que elegir entre lo que es fácil y lo que es correcto. Les digo, espero que mi historia les dé el valor para elegir lo que es correcto, incluso cuando sea difícil. El legado de mi caso continúa creciendo. Las reformas que implementamos han inspirado legislación similar a nivel nacional. El Congreso está considerando un proyecto de ley que establecería oficinas de integridad pública en todos los estados,
basadas en nuestro modelo exitoso. Además, mi historia ha sido adaptada para una película que se estrenará el próximo año. Los productores me contactaron porque querían asegurar que la película fuera auténtica y transmitiera los mensajes correctos sobre la importancia de la integridad y el valor civil. Su historia, me dijo el director, es inspiradora porque muestra que una persona ordinaria puede lograr cosas extraordinarias cuando está dispuesta a defender lo que es correcto. Queremos que las personas que vean la película entiendan que ellos también tienen el poder de hacer una diferencia en sus propias comunidades. Cuando pienso en el futuro, me siento optimista. La próxima generación de profesionales ha crecido conociendo mi historia y las historias de otros denunciantes que han hecho lo correcto. Están más conscientes de los riesgos de la corrupción y más preparados para identificar y combatir comportamientos no éticos. Las instituciones también son más fuertes ahora. Los sistemas de supervisión que hemos implementado han demostrado ser efectivos para prevenir y detectar corrupción. Las protecciones legales para denunciantes han mejorado significativamente y hay mayor conciencia pública sobre la importancia de la transparencia en el gobierno. Pero quizás el cambio más importante ha sido cultural. Ya no es socialmente aceptable mirar hacia otro lado cuando se ve corrupción. Hay una expectativa creciente de que los profesionales actúen con integridad y que las organizaciones operen de manera transparente. Mi historia comenzó con una humillación aparente en un tribunal donde parecía que no tenía caso, pero esa humillación inicial se convirtió en el catalizador para cambios sistemáticos enormes que han beneficiado a millones de personas. La prueba que había sido escondida durante 5 años no solo me vindicó personalmente, sino que expuso una red de corrupción que había estado dañando a la sociedad durante años. La lección final de mi experiencia es simple, pero poderosa. La verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Y cuando las personas buenas tienen el valor de luchar por lo que es correcto, pueden lograr cosas que parecen imposibles. Mi caso demuestra que la justicia, aunque a veces tarda en llegar, eventualmente prevalece cuando hay personas dispuestas a defenderla sin importar el costo personal.